En esta charla vamos a mencionar los aspectos farmacológicos básicos de un grupo de antibióticos que son las lincosamidas y vamos a examinar otros grupos de antibióticos utilizados frecuentemente para el manejo de infecciones bacterianas tópicas. En primer lugar, la lincomicina fue purificada en 1962 a partir del Streptomyces linconensis y en 1966 se obtuvo el derivado que más utilizamos en la práctica clínica, que es la clindamicina. Bien, justamente con la clindamicina se mejoró la absorción de las lincosamidas, se mejoró la eficacia contra cocos gram positivos aerobios, también contra algunos anaerobios, también contra el toxoplasma, contra el plasmodium. En este grupo, en la lincosamida, se incluyen dos antibióticos, que es la lincomicina y la clindamicina, pero el que utilizamos con mayor frecuencia en la práctica pediátrica es la clindamicina. La estructura química de la lincosamida está formado por un anillo con grupos amino y un azúcar piranosa unidos eh, por una serie de grupos amida. Bien, esa es la estructura básica de este grupo de antibióticos, que son las lincomicinas. El mecanismo de acción de este grupo de antibióticos se fundamenta en la inhibición de la síntesis proteica, tal como también lo hacen los macrólidos, como lo hacen los aminoglucósidos, como lo hace el cloranfenicol o las tetraciclinas. Es más, su mecanismo de acción es muy parecido al de los macrólidos en la medida en que también se une al sitio P de la subunidad mayor, es decir, de la subunidad 50S. El sitio catalítico es muy cercano al cual se unen los macrólidos. El efecto de la unión entonces de estos antibióticos a la unidad 50S es que va a impedir la unión o la disociación del RNA transferencia justamente de este sitio P, y el efecto final va a ser inhibir la síntesis de proteínas. El mecanismo de resistencia a estos antibióticos es dado por la metilación enzimática, que es codificada genéticamente y que es transferida de bacteria a bacteria por medio de plásmidos. Es una resistencia que es inducible. No existe, a pesar de la similitud del mecanismo de acción, resistencia cruzada con macrólidos, pero sí existe competencia con ellos por el sitio de acción, no solamente con los macrólidos, sino con el cloranfenicol. El espectro de acción de la clindamicina incluye la gran mayoría de los cocos gram positivos, tanto catalasa positivos como catalasa negativos, incluye el Corynebacterium, la clamidia, la gardnerella, incluye algunos anaerobios gram positivos y gram negativos, incluye además otros microorganismos que no hemos visto en anteriores grupos terapéuticos, como es el Pneumocystis jirovecii, el Toxoplasma gondii, el Plasmodium falciparum. No tiene este grupo terapéutico actividad contra bacilos gram negativos aerobios, no tiene actividad contra el Enterococcus faecium ni fecalis, no tiene actividad contra el Clostridium difficile y no tiene actividad contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente, solamente con el que es sensible a la meticilina. Bien, aunque gran parte de ellos lo son. Son medicamentos, el caso de la clindamicina es un medicamento que es bacteriostático, excepto contra el Staphylococcus aureus, excepto contra el neumococo, excepto contra el Streptococcus pyogenes y el Bacteroides fragilis. Bien, la acción que llega a tener la clindamicina sobre el Staphylococcus aureus, lo mencionamos anteriormente, es susceptible el Staphylococcus aureus
meticilino sensible, pero aquel que es resistente a la meticilina, bien, así como la gran mayoría del estafilococo epidermidis son usualmente resistentes y no son sensibles a la acción de la clindamicina. Si comparamos la clindamicina frente a los macrólidos, la clindamicina es mucho más activa contra anaerobios que los mismos macrólidos. Incluye el peptostreptococo, incluye el Bacteroides fragilis, incluye el Fusobacterium. Bien, como mencionamos, no son activos frente al Clostridium, frente al Bacteroides, no son usualmente activos. Bien, Bacteroides es no el Bacteroides fragilis. También, como vimos, son sensibles la clamidia, el actinomyces, la nocardia y algunos protozoos, como lo alcanzamos a mencionar. Con respecto a las bacterias atípicas causantes de neumonía, es resistente el Mycoplasma pneumoniae a la acción de la clindamicina, pero es sensible la clamidia, por ejemplo. Los mecanismos de resistencia a la clindamicina vienen dados específicamente, como mencionamos, por metilación, principalmente de forma enzimática, de forma inducible, y cuyo mecanismo de transferencia fundamentalmente es por plásmidos, como lo mencionamos anteriormente. Aquí podemos detallar la acción de la clindamicina. Vemos de que tiene una gran actividad antibacteriana contra gérmenes gram positivos, especialmente contra el Staphylococcus aureus, meticilino sensible. Las cepas de Staphylococcus epidermidis, como mencionamos, son altamente resistentes. Es activa contra los estreptococos, bien, más no la actividad contra el Enterococcus fecalis, por ejemplo, no es buena, lo mismo contra el Enterococcus faecium. Tiene buena actividad contra el estreptococo, la clindamicina, y cubre algunos microorganismos anaerobios en mayor proporción que los macrólidos. Cubre también algunos gram negativos, quizás con quien le va mejor es con la Neisseria gonorrea y con el Haemophilus influenza más que con la Neisseria meningitidis. No le va muy bien con el micoplasma, le va mucho mejor con la clamidia. La clindamicina es un fármaco que tiene una muy buena absorción oral, es un fármaco que no es tan polar, es un fármaco que no se ve modificada su absorción con alimentos, en una hora ya se tienen concentraciones máximas, se concentra bien en tejidos, pero no pasa adecuadamente la barrera hematoencefálica, por eso no es un fármaco de elección en el manejo de una meningitis. Tiene mejor penetrancia, por ejemplo, la vancomicina que la clindamicina. Bien, alcanza niveles terapéuticos en líquido sinovial, en pleura, en peritoneo, en hueso, en abscesos. Bien, alcanza una importante concentración intracelular, bien, más que extracelular. Es un medicamento que llega a la placenta, tiene un alto porcentaje de una proteína cercano al 90%, se acumula en polimorfos nucleares en macrófagos, bien, es un medicamento que tiene principalmente un metabolismo hepático y por lo tanto en casos de disfunción hepática severa se debe hacer un ajuste de la dosis. También se elimina por vía urinaria, la vida media de eliminación es de 2 a 2,5 horas.
la cantidad de medicamento que es excretado sin modificar es alrededor del 10%. Vemos cómo se prolonga la vida media en el caso de una hepatopatía, la gran eliminación por vía biliar más que por orina, y tiene un efecto importante y es la eliminación de gérmenes anaerobios que van a llevar a la colitis pseudomembranosa. Aquí vemos un resumen de las características farmacocinéticas. La clindamicina entonces la vemos por vía oral, intramuscular, endovenosa. Estas son las concentraciones que se alcanzan por las distintas vías. Es claro y es lógico la mayor concentración que se alcanza por la vía endovenosa y cómo cambia la vida media en presencia de una insuficiencia renal grave. Bien, pero recordemos que el principal problema que tendría sería la presencia de una insuficiencia hepática, debido a que hasta el 80% del medicamento se elimina por La clindamicina es un medicamento de elección en el manejo de infecciones por estafilococo aureus en piel, en hueso, en tejido articular, por lo bien que llega a estas regiones. Puede ser una alternativa en el manejo de infecciones abdominales graves como alternativa, y también se utiliza como manejo tópico en el acné. Es claro entonces la gran utilidad que tiene el manejo de infecciones por gram positivos aerobios en infecciones de piel osteoarticulares, especialmente en pacientes que sean alérgicos a los betalactámicos, a la oxacilina, a la dicloxacilina. Bien, lo que limita su uso es la incidencia de colitis pseudomembranosa. Es un medicamento que es útil para el tratamiento de abscesos o infecciones pleurales, también como en infecciones por neumocistis jirovecii que se presenta en paciente inmunosuprimido. Y también es útil junto con la pirimetamina y con la leucovorina en el manejo de la encefalitis por toxoplasma, por ejemplo. Entonces, usualmente se utilizan infecciones intraabdominales o pélvicas, en pie diabético, en úlceras, asociados siempre a un betalactámico, ¿bien? O asociado a un aminoglucósido, ¿bien? Vimos de que se utiliza en infecciones por cocos gram positivos, incluso para el manejo de portadores faringios contra estreptococo, y ya vimos el papel que puede llegar a tener en el toxoplasma, en el plasmodium y en el manejo del paciente con neumocisteosis. La incidencia de eventos adversos es alta, puede ser hasta 1 de cada 3 pacientes. La colitis que puede dar 1 de cada 10 pacientes pueden presentar colitis por clindamicina. Esto se da justamente por la selección al uso de un antibiótico de amplio espectro como este. Con clindamicina se presenta colitis en 1 por cada 10.000 dosis, por ampicilina 2 casos por cada 1.000 dosis y por cefalosporinas de 1.5 por cada 1.000 dosis. Entonces está en un rango que es muy similar y equiparable con la frecuencia de la infección por Clostridium difícil con respecto a los betalactámicos. Puede presentarse hipersensibilidad, se puede presentar paro cardiovascular si no se aplica con una velocidad adecuada, bien, o también se han reportado casos de pancitopenia o elevación de enzimas hepáticas, lo cual es bastante raro. Esto es lo que veíamos anteriormente de la aplicación rápida que puede ocasionar hipotensión, puede utilizar arritmias. La clindamicina va a incrementar el efecto del roncuronio, de la succinilcolina y de la warfarina. Esas son las interacciones que son clínicamente significativas. La dosis de la clindamicina en niños mayores de un mes sería de 30 o es de 30 miligramos por kilo día cada 6 o 8 horas. Por vía endovenosa, la dosis máxima que podemos aplicar es de 4.8 gramos al día por vía oral de 1.8.
En adolescentes y adultos por vía endovenosa podemos dar de 1,2 a 2,7 gramos al día, dividido en 2 a 4 dosis, teniendo en cuenta que la dosis máxima es de 4,8 gramos al día, y por vía endovenosa de 150 a 450 cada 6 o cada 8, teniendo en cuenta que la dosis máxima es 1,8. Bien, examinemos entonces otros antibióticos. Está la mupirocina, es un antibiótico bacteriostático que inhibe la síntesis de proteínas al inhibir el transporte de isoleucina al ribosoma. Es un antibiótico que se da por vía tópica, que tiene una muy buena actividad en el pH ácido, cuyo espectro incluye el estafilococo meticino resistente, el epidermides, estreptococos, inclusive algunos gram negativos como el E. coli. Tiene una eficacia similar a los betalactámicos resistentes, a beta-lactamasas, incluso puede llegar a ser superior a la eritromicina para el manejo de infecciones por Staphylococcus aureus. La incidencia de efectos adversos es baja, es del 2%, lo más frecuente es la dermatitis de contacto, y el mayor riesgo que tiene es porque algunos de sus coadyuvantes, como el polietilenglicol, llega a absorberse y ocasionar nefrotoxicidad, pero en general es un medicamento de aplicación tópica bastante seguro. Otro antibiótico es el ácido fusidídico, que también se utiliza como medicamento antimicrobiano de uso tópico, cuyo espectro incluye el Staphylococcus aureus, resistente también a meticilina, inhibe también la síntesis proteica. Tiene el inconveniente frente a otros antibióticos tópicos que sí existe una gran probabilidad de desarrollo de resistencia. Es un antibiótico que se distribuye con facilidad, incluyendo los abscesos. Es un antibiótico que incluso se ha evaluado su presentación por vía oral y tiene muy buena biodisponibilidad. Sin embargo, su uso más frecuente es por vía tópica. Tenemos también las polimixinas, la polimixina B, la E, la colistina. Son medicamentos que son bactericidas, no son bacteriostáticos. El mecanismo de acción es que son sustancias que funcionan como detergentes catiónicos que van a interactuar con la membrana y la van a destruir. Bien. Y el espectro de acción incluye la pseudomonas, incluye la Haemophilus, incluye la Bordetella pertussis. Bien. En el caso de la colistina, está disponible como antibiótico inhalado para el manejo de la colonización por pseudomonas en pacientes con fibrosis quística. Bien. Y por vía tópica lo encontramos usualmente a las polimixinas asociadas a la neomicina o asociada a la bacitracina. Bien. Dentro de las reacciones adversas que puede ocurrir nefrotoxicidad, neurotoxicidad, la cual es muy poco frecuente cuando se utiliza por vía tópica o por vía inhalada. Tenemos la bacitracina, es un bactericida que interfiere con la síntesis de peptidoglicanos, que es muy activo contra gram positivos como estafilococo, estreptococo, clostridium. Es un antibiótico que proviene a partir de polipéptidos producidos por el Bacillus subtilis. Existe una gran resistencia, más que todo a gram negativos. Dentro de la utilidad que tiene la bacitracina está en el uso tópico en infecciones en piel, o también lo podemos ver como componente de colirios oculares, útil para infecciones por estafilococo y estreptococo. Por vía oral puede llegar a ser una alternativa para la infección por el Clostridium difficile. Vemos que no todos los antibióticos, excepto la vancomicina, tienen dentro de su espectro de acción el Clostridium difficile. Otro antibiótico es la fosfomicina. La fosfomicina proviene de cultivos de Streptomyces, es un antibiótico bactericida. Es un antibiótico que va a bloquear el primer paso de la síntesis de la pared bacteriana a nivel intracelular. Y dentro del espectro de acción hace parte
el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, productores de beta-lactamasas y meticilinos resistentes. También hace parte de la E. coli, la salmonella, enterobacterias. Es un antibiótico que penetra bien a líquido cefalorraquídeo, a próstata, a hueso, a vesícula seminal y tiene utilidad en el manejo de infección urinaria, tiene utilidad en la prostatitis. Como vemos, no todos los antibióticos penetran bien al tejido prostático e inclusive a la gastroenteritis. Bien, tienen poca actividad contra la Klebsiella, contra el Proteus, contra la Pseudomonas no tiene actividad, lo mismo contra el neumococo, no tiene actividad, tiene una vida de media de 2 horas, es un medicamento de baja unión a proteínas, hasta el 10%, que se elimina principalmente por vía renal. Bien, dentro de los eventos adversos más frecuentes reportados son reacciones gastrointestinales y puede llevar a ocasionar un aumento transitorio de las transaminasas. Y por último tenemos la quinupristina asociado a la dalfopristina. Son medicamentos que inhiben también la síntesis de proteínas, ya sean fases tempranas o fases tardías, con un mecanismo de acción en el cual ellos se van a unir a la subunidad 50S, a la subunidad mayor, y que van a tener en este caso un efecto sinérgico. En el caso de, de la quinupristina se une al mismo sitio de acción de los macrólidos, y en el caso de la dalfopristina lo que va a inducir es un cambio conformacional en el ribosoma. Entonces, este efecto sinérgico de bloquear la síntesis más llevar a un cambio conformacional del ribosoma es lo que potencia esta asociación. Son activos contra cocos gram positivos, incluido el Enterococo faecium, pero no el fecalis. Es un medicamento que es metabolizado por el CYP3A4, por lo tanto todos aquellos medicamentos que son metabolizados en ese citocromo potencialmente pueden inducir o pueden inhibir su metabolismo, o este mismo puede inducir o inhibir el metabolismo de otros. El mecanismo de resistencia fundamental es por metilasas, que van a inhibir la unión del fármaco al ribosoma. Se utiliza principalmente en la infección por Enterococo faecium vancomicino resistente, y también es una alternativa en infecciones de piel o hueso complicadas. Bien, la dosis es de 7.5 miligramos por kilo cada 8 horas. Los eventos adversos más frecuentes es el dolor, la hiperbilirubinemia, las artralgias, y puede interactuar con una gran cantidad de antibióticos porque justamente es metabolizado por el CYP3A4, que es el citocromo que más metaboliza fármacos en el cuerpo. Es eliminado, como vimos, principalmente por heces. No tiene una eliminación urinaria que supere al 20%, tiene un bajo volumen de distribución, tiene una vida media alrededor casi de 1 hora, tiene metabolitos activos, los cuales tienen una vida media incluso hasta de 3 horas. No es necesario hacer ajustes en pacientes con falla renal ni con falla hepática, pero sí tener presente que puede llevar a alterar el nivel de bilirrubinas como efecto adverso. Bien, y concluimos esta charla. Estas son las fuentes de información que utilizamos para esta presentación.